no es con vos, no quiero nada. Estoy cambiando para ser más relajada. Sé que hay amor, pero no sirve si me lo haces imposible. Dale, dame amor, oh, 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 oh. Dale, dame amor. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 3 minutos. Las 7 de la tarde en todo el país. La Libertad Avanza porteña cierra su campaña. Cristian Varela. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, se refirió al último dato de inflación que ubica en el 2,8 el indicador para el mes de abril. Aseguró que el objetivo del gobierno es llevarlo a cero. Mucho más bajo de lo que esperaban, ¿no? Conforme todavía no estamos, vamos a seguir bajándola. Es la intención. Franco participa del acto de cierre de campaña de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, donde el presidente Javier Milei será el principal orador. Los subtes porteños funcionarán el domingo desde las 7 por los comicios porteños. Se busca facilitar la movilidad de los vecinos durante las elecciones legislativas. Este sábado no habrá servicio extendido de la línea B y funcionará hasta las 0 como el resto de las líneas. El presidente Javier Milei viajará para participar de la entronización del Papa León XIV. Liliana Arias con la información. Fuentes oficiales confirmaron a Radio Nacional que el presidente Javier Milei estará presente el próximo domingo en la entronización del Papa León XIV. Además, indicaron que serán parte de la comitiva el canciller Gerardo Huertein y la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo. Iba a acompañar en un primer momento la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, pero por ser la titular de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires va a tener que permanecer en Capital debido a las elecciones legislativas porteñas. Sobreseyeron al camionero imputado por la desaparición de María Cash. Se trata de Héctor Romero, de 71 años. El informe de Vanessa Espinosa desde Radio Nacional Salta. Sobreseen al camionero Héctor Romero. En un comunicado de prensa, el Juzgado Federal número 2 de Salta dictó la medida exculpatoria del único imputado por la desaparición de la joven ocurrida el 8 de julio de 2011. Los jueces consideraron que no existen pruebas suficientes, elementos objetivos ni evidencias. En el mismo fallo, el tribunal declaró extinguidas las causas por falso testimonio contra el médico Jesús Virgilio Chuquisaca y el abogado Carlos Enzo Cuellar por prescripción de la acción penal y declarar su sobreseimiento por el delito de falso testimonio. Al referirse al fallo, el fiscal Eduardo Villalba indicó que la recibieron de manera sorpresiva y anticipó que impugnarán la decisión del juzgado. Deportes con Eladio Arrey. El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se encuentra en Asunción del Paraguay para participar en el Congreso número 75 de la FIFA. Riquelme les manifestó a los hinchas de Boca que no se dejen llenar la cabeza. El ídolo máximo del Geneise señaló que Cavani se está entrenando y no lo descartó para el partido del próximo lunes, cuando Boca reciba a Independiente a las 21:30 por los cuartos de final de la Liga Profesional de Fútbol. Más noticias: el índice de Merval cerró en alza y el riesgo país se mantuvo debajo de los 700 puntos. Se incendia un edificio en Mario Bravo y Avenida Díaz Vélez en el barrio porteño de Almagro. Un hombre de 48 años que llevaba una tobillera electrónica por una causa de droga fue detenido en el barrio 1-11-14 en el Bajo Flores por posesión de otras sustancias prohibidas. Tránsito con Ernesto Arriaga. Algunas demoras en la zona de General Paz, Mano Puente, el Avenida y Richeri. Del Piani y Richero, aeropuerto de Seiza, muy cargada, salir con tiempo para el aeropuerto de Ezeiza. La ruta 5, totalmente habilitada en Macachín por la 1 y la 18, a Neuquén Capital y a General Hacha. Por favor, para Cárdenas, máximo 80 kilómetros por hora. En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, 22 grados 2 décimos la temperatura, humedad 77%. Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber todo el día. Más información en radionacional.com.ar. Radio Nacional, tu radio soy, sintonía que a todos doy. Toda la Argentina en un suspiro, un eco que no se va al olvido. Transmite Radio Nacional. AM 1300. Tu radio. La Copa Libertadores se vive en Fútbol Show Nacional. Hoy, a partir de las 21, Racing Colo-Colo.
Relata Jorge Godoy. Comenta Nicolás Álvarez. Fútbol Show Nacional en tu radio. Argentina en sintonía. De lunes a viernes, Nacional es tu radio. 7 a 10, buena onda, compañía y una mañana distinta. Ramos Generales, con Diego Ramos. De lunes a viernes, Nacional es tu radio. Soy Miguel Pasarini, de lunes a viernes, de 10 a 12, con un gran equipo hacemos Buen Día Nacional. Información para la segunda mañana. Deportes, policiales, la calle, el móvil, todo lo que tenés que saber te lo contamos acá. AM 1300 y FM 104.5. Nacional Rosario, Fontana Rosa. Tu radio. Hola, soy Sonia Tesa. Con Iván Rachiti y con Facundo Paredes hacemos Siesta Nacional, con información, música, deportes y mucho más. De lunes a viernes, de 14 a 16. No te duermas. AM 1300 y FM 104.5. Nacional Rosario, tu radio. La Copa Libertadores se vive en Fútbol Show Nacional. Este jueves, a partir de las 21, River Independiente del Valle. Relata Martín Perazo. Comenta Jorge Baravale. Fútbol Show Nacional en tu radio. Argentina en sintonía. Radio Nacional Rosario presenta Fútbol Pasión Nacional Rosario. En el barrio había varios que jugaban de novela. El campito fue la escuela, todos con la misma ilusión. El del fierro en el zapato, el que siempre gambeteaba, la esperanza solapada de llegar a jugador. Algunos que probaron no quedaron, algunos que quedaron no llegan. Si llega uno en un montón, quien no ha soñado alguna vez de forma indiscreta ponerse la camiseta, ¿qué más querés? Pelear el puesto, defender la pasión de varios, las charlas en los vestuarios, salir después. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando nuestro Fútbol Pasión Nacional de cada día en el 14 de mayo de 2025, miércoles, en la previa de la semana de los cuartos de final de la Liga Profesional del Torneo de Apertura que tendrán a Central arrancando esta serie el próximo domingo frente a Huracán en el Gigante de Arroyito, con una jornada de mucho fútbol, con títulos, y cuando hablo de títulos hablo de coronaciones, de consagraciones en Europa y con un montón de fútbol también en el continente americano. Empezamos a saludar a los compañeros en la mesa. Ariel Gómez, Nacho Sansó, Facu Rivera, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ale? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ale. ¿Cómo estás, Alejandro? El gusto de siempre de compartir esta hora con todo el deporte en nuestra casa, en la Fontana Rosa. Bueno, ¿cómo vienen los títulos de la jornada para hoy? En la víspera del partido de Racing también, a las 9:30 de la noche, como recién escuchábamos en el anuncio de nuestra Nacional querida. Exactamente, empezamos a caminar la fecha 5 de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Están jugando 9 minutos del primer tiempo. Atlético Nacional de Medellín en condición de local igual a 0-0 con Bahía. 9 minutos también del primer tiempo en el Estadio Campeón del Siglo. Peñarol empata 0-0 con Olimpia y en el José Amalfitani está jugando Vélez. Igual a 0-0 sin goles con el San Antonio de Bolivia. A las 21:30, vos lo marcabas, con transmisión de Radio Nacional, lo va a relatar Jorge Godoy, lo va a comentar Nicolás Álvarez. Racing en el Juan Domingo Perón se va a enfrentar a Colo Colo. Mismo horario, a las 21:30, para que Botafogo se mida ante Estudiantes de La Plata. Mismo horario para que en San Pablo el equipo local reciba a Libertad de Paraguay. 23 horas también por la fecha 5 de la fase de grupos de la Libertadores. Universitario en Perú
se enfrenta al Barcelona de Ecuador. Y además también, Ale, hay Copa Sudamericana, ya está jugando Defensa y Justicia, 10 minutos del primer tiempo, empata 0-0 con la Universidad Católica de Ecuador, también ya están jugando Fluminense de Brasil y la Unión Española de Chile, y también Sportivo Luqueño contra Atlético Grau de Perú, todos en 10 minutos están empatando 0-0. Luego a las 23 va a estar jugando uno de los partidos más hablados, ¿no?, en los últimos días. Huracán va a estar visitando al América de Cali en Colombia. Previamente, 21:30, Cruzeiro de Brasil frente a Palestino, que Palestino va a estar estrenando una camiseta, Ale, para este partido que está referido justamente a la causa palestina, y además también mismo horario para Cerro Largo de Uruguay frente al Vitória brasileño. Y hablando de fútbol europeo, en lo destacado de la fecha de hoy, no es campeón todavía el Barça de la Liga Española, porque Real Madrid ganó a los 95 minutos, dio vuelta al partido, le ganó 2-1 al Mallorca con goles de Mbappé y de Jacobo Ramón. En Italia hay campeón de Copa Italia, porque el Bolonia le ganó 1-0 al Milan con gol de Endoy. De esta manera el equipo de Benja Domínguez y de Santi Castro se hizo con el título copero en el país italiano. Además, pasamos al básquetbol, una linda jornada de básquet en la Liga Nacional. 20:30, hoy va a haber 3 partidos. A las 20:30 Platense se va a enfrentar a Boca. A las 21 Argentino en Junín se va a medir a Obras. 21:30 en Formosa La Unión se va a enfrentar a Olímpico de la Banda. En la NBA a las 8 de la noche Boston se va a enfrentar a New York Knicks. Es el quinto partido. 3-1 está la serie arriba para los Knicks. Esperan la final de conferencia Indiana, que ya dejó en el camino a los Cavaliers. A las 22:30 Minnesota se va a enfrentar a Golden State. También el quinto partido, la serie la lidera Minnesota 3-1. Bueno, veo de reojo una queja de Guillermo Barros Esqueloto para con el cuarto árbitro y el juez de línea. Creo que no le dieron un penal que había sido chequeado por el VAR. Así que lo concreto es que no hubo pena máxima a favor del equipo velezano en este arranque de jornada, si no me equivoco, muchachos. Además, terminamos esta ronda de títulos contando que mañana no tendremos tira, porque mañana a las 18:45 es la previa de Independiente Guaraní, el partido de las 7 de la tarde de Copa Sudamericana que va a contar Nacional, así que vamos a estar pegaditos con la oreja en la radio para escuchar este partido, y a continuación el de River, ¿no?, de Copa Libertadores frente a Independiente del Valle, así que mañana no tendremos fútbol por ello, ¿no? No tendremos tira, digo, por ello. Sí, bueno, y si te parece, Ale, cerramos los títulos con una particularidad, porque hoy estuvo Hernán Díaz, ex jugador de Rosario Central, de River, campeón de todo, ¿no? Con el Millonario, que también integró el equipo de Argentina que fue al Mundial 94. Estuvo en un programa de la cadena ESPN, y la verdad que fue algo que a mí al menos, no sé vos, Ale, a mí al menos... Sí, a mí también, ya sé dónde vas. Bueno, me causó sorpresa, que fue Hernán Díaz hablando sobre Rosario Central. Una relación históricamente extraña entre el club y la gente con Hernán Díaz. Alguien como Hernán Díaz, que salió del club, que creo que debutó en primera cuando el club todavía estaba en la B en el año 85. Sí, y después, contó. Y después fue Baluarte en el título, ¿no?, del 86. Jugó 10 partidos en la B, en el ascenso, y jugó después, claro, como bien marcás, toda la temporada del campeón de primera. Mira, si no me falla la memoria, me acuerdo que Hernán Díaz, de los 38 partidos de ese campeonato, jugó tipo 36. Una cosa así, fue un animal lo que jugó Hernán Díaz. Pero sin embargo fue una relación en la cual, cuando se fue del canalla, fue de indiferencia total. O sea, no hubo bronca, no hubo elogios. Él venía a jugar, la gente no decía nada, él tampoco ningún elogio hacia el club, y la verdad que me sorprendió. Vamos a escucharlo, Ale, y después seguimos charlando sobre Hernán Díaz. Lo escuchamos. Segunda casa. O sea, yo me fui a los 11 años a Central. Tenía 11 años cuando me subí a un tren con mi viejo y el Pepe Hernández, y me fui a emprender esto que también eran otras épocas. Nosotros llegamos con el Pepe el primer día y ¿sabés el susto que teníamos? Entonces veníamos en el tren con gente, animales, de todo.
¿Y cuánto estaba Sastre de Rosario? Sastre está a 200 kilómetros, pero en tren estaba como a 5 horas, Sí, hora y media, 6 horas. Ese año salimos campeones. Ese fue el título con Central. Este gol le hice a Gimnasia. Negro Palma. Este es un equipazo de Central. Sí. Vos ganaste el de la B también. Sí. De la B y el de la de la B año jugué siguiente. pocos partidos, jugué 10 partidos. Acá era una de las figuras de este equipo, del viejo ¿Yo? Sof. Sí. No, Sí. Estás loco. Pero es que acá éramos todos jóvenes. Yo sabés cómo corría. Che, la gente no había del que el Central. Pato Filiol. No podés creer, le hizo un gol al Pato Filiol. Le ferramaste al Pato Filiol. Gambeteaste. ¿Eh? Por Dios. Central es exactamente 88. De los equipos que, a mi criterio, mayor sentido de pertenencia tiene. Yo pocas veces vi algo así. Bueno, ahí pasaba, Ale, entonces la palabra de Hernán Díaz hablando sobre Rosario Central, ¿no? El club en el cual salió y conoció el mundo del fútbol. Sí. Vos sabés que me hizo ruido porque además me hizo ruido porque no lo había escuchado nunca así hablar de Central. Por supuesto que él debe tener en su fuero interior ese agradecimiento por haberlo hecho jugador de primera división, esto que dice, ¿no? Haber hecho todas las inferiores en Rosario, venir de un pueblo como Sastre, con las dificultades del caso. Él habla en ese video de que muchísima gente venía en el tren, como dice, animales y todo, a ganarse la vida a Rosario. Era salir del pueblito rumbo a la gran ciudad para comer, para vivir. Y él con las ilusiones de ser un chico que iba a jugar a la pelota, porque tenía 11 años. Pero claro, la sorpresa que comparto, Ariel, tiene que ver con que Hernán Díaz volvió como ayudante de Astrada en su momento, pero tampoco tuvo este tipo de declaraciones en aquel momento cuando regresó, y tampoco tuvo un perfil tan alto en esa etapa en la que Astrada dirigió a Central. Por supuesto que en el mundo del fútbol a Hernán Díaz se lo vincula directamente con River, como si hubieran sido allí. Bueno, es cierto, pasó muchísimos momentos muy, muy importantes, pero bueno, él cuenta que en esa misma entrevista que a Maradona lo conoce siendo jugador de Central, o sea, lo conoce jugando con Central, yendo a la selección como jugador de Central. O sea que fíjate las cosas fuertes que le pasaron con el canalla, y que bueno, después de tanto tiempo lo escuchamos así abiertamente, ¿no? A corazón abierto. Bueno, ¿algo más quedó pendiente, muchachos, de la etapa de títulos? Nada más. Entonces separamos y nos metemos en la columna de automovilismo, porque te viene un fin de semana, ustedes lo sabrán mejor que yo. Facu Rivera te cuenta todo, dale. Hasta las 20. Fútbol, Pasión Nacional Rosario. El autódromo, mi vida, un domingo al mediodía, vas a ver, te va a encantar. Agarrada al alambrado, ya te puedo imaginar. Con los autos en la pista, la escena queda lista. Papo nos dice que estamos en la previa de la vuelta de Colapinto a la Fórmula 1. Estamos en la previa de un nuevo momento histórico para el automovilismo argentino y de un nuevo momento histórico para los tiempos que corren, ¿no? Volver a tener a un piloto de Fórmula 1 en plena acción después de su suplencia en el arranque en esta nueva escudería. Así que, Facu, todo tuyo. Exactamente, Ale, porque bueno, volveremos a ver a Franco Colapinto a los mandos de un Fórmula 1. Llega la 7ª fecha de este Campeonato Mundial de Fórmula 1, que llega a Europa en la apertura de esta gira europea que va a coincidir con la primavera y el verano europeos, y en este caso a uno de los circuitos más míticos que tiene la historia de la categoría, circuito Enzo Irino Ferrari de la ciudad de Imola, allí en la región de Bolonia, en lo que será este Gran Premio de la Emilia Romagna, un nombre que se adoptó desde el regreso de este circuito a la Fórmula 1 en 2020. En aquel momento por la pandemia y la imposibilidad de correr en otras partes del mundo, volvió un circuito que entre la década del 80 y el 2006, mediados de la década del 2000, fue un habitué, y fue un circuito que se convirtió en histórico, no solamente por ser lamentablemente el escenario de la muerte de Ayrton Senna en el año 1994, en aquella curva de Tamburello, ese fin de semana tan trágico que tuvo también la muerte de Roland Ratzenberger y el accidente de Rubens Barrichello,
sino que también, por ejemplo, en Imola fue en 1989 donde se rompió el pacto de caballeros entre Prost y Senna, en aquel acuerdo que tenían el francés y el brasileño. Quien llegaba primero a la primera curva se iba a quedar primero. Senna rompió el pacto y fue a partir de allí el desencadenamiento de tal vez la máxima rivalidad que tuvo. Los dos McLaren, ¿no? Exactamente, la historia de la Fórmula 1. Casualidad, primero y segundo en el campeonato también son los McLaren en esta edición, en este 2025. En este caso vamos a hablar de lo que es este regreso de Colapinto a la máxima categoría. Un Colapinto que habló en las últimas horas en una entrevista en la sede de Alpine, en Enstone, donde Franco, después de muchas semanas sin declaraciones oficiales, ahora habla por primera vez como piloto titular. Lo hará mañana también, estaremos ampliando eso, pero ahora escuchamos a Franco Colapinto hablando un poco de todo, del regreso a la Fórmula 1, de este circuito que le sienta bien, de este país, que como es Italia, que le sienta bien, que tiene mucho que ver con su historia, y sobre todo de los objetivos y las expectativas para esta séptima fecha de la máxima categoría. Una sensación muy linda la de volver a la Fórmula 1, pero en especial ser parte de Renault, de Alpine. Un legado que en la Fórmula 1 hizo mucho ruido y ahora que volvimos queremos volver fuertes, ¿no? Y queremos sumar puntos, queremos estar consistentemente arriba y es lo que se merece Alpine y Renault. Así que vamos a trabajar fuerte para que lo estén. Sí, muy, muy contento de empezar en Imola. Es un circuito que tengo muy buenos recuerdos. No solo en Imola, pero en Italia. En Italia en general tuve una historia muy linda en la Fórmula 1, pero también en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3. Gané en Monza varias veces, gané en Imola, en la Fórmula 3, en la Fórmula 2. No solo eso, sino que debuté en Monza en la Fórmula 1, fue mi debut. Así que Italia me trae muy lindos recuerdos, tengo una historia muy linda en ese país. Es un circuito que me gusta, circuito rápido, así que con ganas de empezar y ya de dar las primeras vueltas. Creo que los objetivos nuestros y del equipo en general es poder durante este año empezar a lograr sumar puntos consistentemente, ¿no? Y es algo que hay que trabajar mucho. Yo tengo que trabajar en mi manejo, conocer el auto. Obviamente estoy 6 carreras atrás comparado con todos los demás. Hay muchas cosas que tengo que aprender mucho del auto. Es un auto muy diferente a lo que estaba acostumbrado, pero no tengo dudas que lo vamos a poder hacer. Creo que se vienen cosas buenas. Obviamente que hay que dar un pasito adelante comparado con las carreras anteriores. Solamente sumamos puntos en 2 fines de semana, así que tenemos que dar un pasito en cuanto a performance también. Tengo obviamente mucho trabajo por hacer con los ingenieros, con los mecánicos, con toda la gente del equipo, acostumbrarme a algo totalmente nuevo, pero bueno, por suerte el equipo está apostando en mí, apoyándome, siendo gratificantes y entendiendo cada paso que voy dando, así que feliz de ser parte de este equipo y trabajando para darles lo que se merecen. Representar a Argentina en el F1 es algo único. Yo, como te decía antes, de muy chico soñaba con esto, trabajé un montón y mucho sacrificio de por medio, no solo míos, pero de mi familia, de toda la gente que estuvo apoyándome siempre atrás, y haberlo conseguido es algo muy gratificante para todos, ¿no? Para todos los que pusieron su granito de arena, así que feliz, con ganas de empezar en este camino con Alpine. Ojalá un camino muy largo, por muchos años, así que veremos cómo va, pero con ganas de Imola ya. Colapinto, entonces, palpitando lo que será esta carrera a partir del viernes, Gran Premio de la Emilia Romagna, que bueno, antes se llamaba Gran Premio de San Marino, y que incluso este circuito llegó a albergar en 1980 al Gran Premio de Italia. Lo decía Colapinto, un circuito que le sienta bien. Allí ganó la Fórmula 3, ganó el año pasado en Fórmula 2 en la carrera sprint, justamente en la chicana de Tamburello, lo que en la época de Ayrton Senna era la curva de Tamburello, un curvón muy rápido que después, a partir de ese accidente, fue convertido en chicana. En esa chicana, tal vez el único punto de sobrepaso que tiene este circuito. El año pasado Colapinto superó al estonio Paul Aron en la Fórmula 2. Bueno, casualidades de la vida, Colapinto debuta en Imola como piloto Alpine y Paul Aron es reserva de piloto del equipo Alpine. Decíamos, Colapinto que sigue un poco de la mano con Italia. Es muy importante este país en su carrera. Allí llegó a los 14 años, allí debutó el año pasado en Monza, en el equipo Williams, debut absoluto en la categoría, y ahora redebuta, en este caso con Alpine. Y el que va a hablar justamente de esos primeros pasos es su padre, Aníbal, que en las últimas horas habló con campeones y recordó aquellos momentos y aquella decisión. Cuando Franco tenía 14 años, de quedarse solo a vivir en Italia en una fábrica, lo va a recordar su padre, un testimonio que vale la pena compartir. Hasta yo me llegué a cuestionar si estaba bien lo que hacía, pues para todo el mundo era
era un loco yo, que cómo iba a hacer eso, dejar una criatura de 14 años viviendo arriba de una fábrica, y para otro era un hijo de puta directamente, hay que decir las cosas como son, ¿no? Pero bueno, lo hablé bien con él el día que yo me tenía que volver, y mira, Franco, si querés, regresamos a Argentina, dentro de 2 años vas a tener 16, vas a ser más grande, yo te juro que te vuelvo a traer. Y me dijo, no, papá, yo sé que la voy a pasar mal al inicio, vamos a estar lejos, vamos a sufrir, todo, él, la familia, todo, pero si en algún momento tengo una posibilidad que es muy remota de llegar a la Fórmula 1 es viviendo acá en Europa. Así que si vos me bancás en esta, yo me quedo y le digo, olvídate, te banco con mi vida. Y bueno, y se quedó y después todo mérito de él, ¿no? Lo que está logrando. Está allí entonces la palabra de su padre Aníbal. Bueno, volvemos a ver a Colapinto en este caso en un Alpine, en el equipo francés que, hay que decirlo, no viene funcionando en este arranque, como lo escuchábamos también a Franco. 7 puntos en 6 carreras, todos los sumó el francés Pierre Gasly, que será el compañero de equipo de Franco. Dicho esto, Imola podría ser una pista favorable, o al menos que no sea tan difícil para el equipo francés, para el auto del equipo francés, por la característica de la pista, porque es un circuito que tiene ondulaciones, que tiene una parte alta y una parte baja que sube y baja a medida va pasando la vuelta, y además no hay previsión de lluvia para el fin de semana, solamente apenas el 50% el día viernes. Un dato importante para tener en cuenta de esta etapa: una de las incorporaciones al equipo Alpine, al entorno en particular de Franco Colapinto, es la de Bradley Skeins, fisioterapeuta que estuvo al lado de Max Verstappen entre 2020 y 2023, retornó a la Fórmula 1, y en este caso será el fisioterapeuta que Flavio Briatore le pone a Franco Colapinto. Un dato que hay que traerlo porque, bueno, si Alpine decidió juntarlos es porque evidentemente a que la apuesta del equipo con el argentino va más allá de las 5 carreras que se han anunciado. ¿Qué parámetros podemos tener en cuenta para este fin de semana? Bueno, parámetro número 1, el auto sano. Después, la comparación con su compañero de equipo, ¿no? Girar lo más cerca posible en los tiempos o incluso superarlo. En clasificación sería un objetivo superar ese primer corte clasificatorio, superar la Q1. Y en carrera, mejorar ese 13º puesto, que fue lo mejor que pudo hacer en 6 carreras Jack Doohan. Así están las cosas planteadas para este regreso de Colapinto. Mañana, conferencia de prensa. Mañana es día de prensa para los pilotos, y desde las 9:30 de la mañana va a estar hablando Colapinto junto al líder del campeonato, Oscar Piastri, junto también a Lance Stroll. Bueno, brillante, Facu, brillante. La pregunta que te hago es, hablaste hace un ratito de que Colapinto medio que alertó de que tiene que aprender un montón de cosas nuevas, de que el auto no es el mismo del año pasado. ¿Qué chances hay respecto de puestos, respecto de finalización de carrera? Digo, porque seguramente nos sentaremos todos. ¿No va a ganar el Colapinto el domingo? Algunos curiosos nos sentaremos para ver a un muy buen Colapinto, y qué sé yo, los que no entendemos tanto y no seguimos el día a día, por ahí, no digo que nos vamos a desilusionar, pero puede pasar también, ¿no? Que esperemos algo muy por encima de las posibilidades. Por eso abro el paraguas, ¿no? Sí, por eso lo mencionaba atrás. La Alpine en las últimas clasificaciones le viene costando, en Miami muy atrás, en la carrera anterior también. Lo bueno de esta pista es que es una pista que no tiene rectas muy largas. El Alpine al tener motor Renault, tiene 30 caballos de fuerza menos que el resto de los motores. Por lo tanto, en las rectas pierde mucho. Este no es un circuito de rectas. Y además es un circuito en el que Franco ya conoce. Es importante que conozca el circuito. Sobre todo para la puesta a punto. Bueno, y de todas maneras el dato más importante va a ser la clasificación. Es un circuito en el que es muy difícil pasar. No hay prácticamente lugares de sobrepaso. Es un circuito de la vieja escuela de autos, como son estos de Fórmula 1, que son muy grandes y pistas que quedaron muy angostas. Por lo tanto, lo que pase el sábado va a ser en el 80%, salvo que pasen situaciones como lluvia o como accidentes, va a ser lo que veamos el domingo. Para Colapinto, terminar la carrera el domingo ya es positivo, Facu, ¿no? Seguramente, siempre y cuando teniendo en cuenta la distancia con Gasly, ¿no? Doohan nunca pudo acercarse. Justamente el déficit de Doohan estuvo en la carrera, los domingos, más allá de los sábados. Viernes, 8:30, primera práctica libre, la segunda práctica a las 12 del mediodía, el sábado 7:30,
la última práctica libre a las 11, el momento clave, la clasificación y la carrera el domingo a las 10 de la mañana. Lindo. Bueno, ahí está, todos los datos, espectacular, brillante Facu. Y además el dato extra. Disney Plus Premium, sí. recordemos. Bien, Todo ¿y Fox también? No, Fox la pasa en diferido a esta carrera. ¿En serio? Sí. Qué garrón para la gente de Fox. Fox Sports no tiene todas las carreras, puede hacer solamente 18 de las 24. Así que justamente esta No me le digas. tocaba. Sí. 18 de las 24 y justo en la que vuelve Colapinto no lo tiene. Mirá vos que eso es tener mala suerte, Ariel, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, increíble. Bueno, 7:30 de la tarde. Las noticias, Marcelo Luciano, Gaby Sapienza, y a la vuelta nos metemos un ratito en el fútbol porque se viene un fin de semana de novela y lo vamos a vivir, por supuesto, en Nacional. 35 minutos pasaron de las 7 de la tarde, estamos haciendo nuestro Pasión Nacional, el de cada día, en nuestra AM 1300, en la FM 104.5, metiéndonos de lleno en el fútbol. Muchachos, ¿qué está pasando con los argentinos disputando torneos internacionales en este preciso instante? Bueno, 35 minutos del primer tiempo en la cancha de Vélez. Está empatando el conjunto argentino con San Antonio Bulo Bulo 0-0. Además, por la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia, próximo rival de Newell's en la Copa Argentina en la semana próxima, en los próximos días, empata 0-0 frente a la Universidad Católica de Ecuador. Y esta noche juega Huracán, el próximo rival de Central en los cuartos de final del torneo. Veremos con qué equipo. Uno imagina poniendo todo. A las 23. Tampoco puede. Claro, bueno, además es lindo horario para uno que se acuesta tarde, cuando ya la familia está en otra, o está durmiendo, o está a punto de dormirse. Además, como para además juega Juanfer, claro que sí, por supuesto. Hay atractivos por todos lados para ese partido. Y por supuesto les contamos que mañana no estaremos al aire porque juega Independiente a las 7 de la tarde. Le vamos a prestar nuestro espacio, por supuesto, a nuestros compañeros en Buenos Aires, y a continuación juega River. Así que todo el fútbol se vive aquí en Nacional. Pero volvamos al partido del domingo y volvamos a lo que nos compete estrictamente, porque vamos a hablar del presente, mirando un poquito el pasado. Estamos en la previa de Central y de Huracán, y la semana pasada, precisamente el 5 de mayo, se cumplió un año de la muerte de César Luis Menotti. El primero, como reza el libro que publicó hace muy poquito tiempo Ezequiel Fernández Mur, uno de los periodistas, una de las plumas que más admiramos en este país. Y es un tremendo gusto saludarlo aquí en Nacional Rosario. Ezequiel, mi nombre es Alejandro Mangiaterra, con Ariel Gómez, con Facu Rivera, con todo el equipo, con Nacho Sansó, por supuesto, te saludamos. ¿Cómo va? Bien, Alejandro, Facu, Ariel, ¿cómo estamos? Aquí todo bien, muchas gracias. Bueno, primero gracias por el tiempo, A ustedes, ¿cómo va? Bien, muy bien. Lo primero que voy a hacer es meterte en un lío y preguntarte de qué lado estaría el Flaco el próximo domingo. No, por supuesto que es una broma, pero no puedo no preguntarme cómo lo viviría, ¿no? El domingo, el partido entre Central y Huracán. Sí, qué gran dilema, ¿no? El Flaco solía decir mamá o papá, ¿no? Qué sé yo. Porque, qué sé yo, no sé nada, yo creo que el Flaco, hay una frase que a mí me gusta mucho de Galeano, esa frase de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo fallecido, cuando dijo, soy un mendigo del buen fútbol, ¿no? El Flaco creo que en ese sentido se ubicaba por arriba de las camisetas, ¿no? Porque aparte, recordemos que el Flaco, su primer club como técnico, fue acompañando al Gitano dirigiendo a Newell's, ¿no? Claro. Exacto. Y no, está bien, eran otros tiempos, pero el Flaco pensó que iba a estar con el Gitano, el Flaco pensó que este es un proyecto futbolístico que me gusta. Entonces para el Flaco estaba primero el fútbol, creo que después estaban los colores, pero primero estaba el fútbol. Él admiraba a Brasil y no por eso era menos argentino por admirar a Brasil, ¿no?
Bueno, y esto que marcás me da pie a un tema que escuché que hablaste en alguna que otra entrevista, por supuesto, vinculado con tu nuevo libro, y es sobre la contradicción en algún punto, ¿no? Más allá de que arrancó Newell's, futbolista histórico de Central y entrenador, por supuesto, también, y esto que marcás de su admiración por Brasil, la contradicción o el conflicto, algo tan necesario para cualquier historia atractiva, que fue el gran motor para el libro, o un buen motor para el libro. Sí, la contradicción de ser ese técnico con cabeza e ideas de izquierda y ser campeón con Videla. Yo me hice el interrogante apenas murió el Flaco en un artículo, y de ahí me llaman de la editorial sudamericana y me dicen, esa idea nos parece buena para un libro. Y bueno, pese a que primero yo no quería saber nada, porque los tiempos no son los mejores, uno tiene que estar corriendo con el laburo, el libro, viste que es mucho laburo y no garpa un libro, ni loco garpa el laburo que uno le da, el tiempo que uno le da, es una satisfacción que va por otro lado, mucho más que por el económico. Entonces como que no iba a tener tiempo para hacerlo, pero bueno, me sedujeron bien, me dijeron, no, Ezequiel, es la idea, fíjate que esa idea más grande, ampliada, debatida, y bueno, de ahí me metí a bailar, y claro, es Menotti, ¿cómo uno va a pretender simular que será un baile menor si te metes con el Flaco Menotti? Ezequiel, te saluda Ariel Gómez, gustazo enorme, como siempre, sí, Lo mismo, gracias. poder charlar con vos. Hablaba Ale, ¿no?, del tema de las contradicciones. A mí la verdad que el libro me gustó mucho, porque justamente fuiste a ese punto, el tema de las contradicciones, y además también creo que es el libro, o es un trabajo que lo humaniza mucho a Menotti, ¿no? Porque digo, somos todos personas, contradicciones, virtudes, defectos, hitos, y además también fuiste más allá de lo que se habla del Mundial 78, ¿no? Sobre Menotti, pusiste un poco de claridad, me parece, en algunas situaciones con respecto al Mundial. Me parece que es un libro que, como te digo, lo humanizaste al Flaco. En general, a ver, yo no escribí un libro sobre un asesino serial, sobre un dictador sanguinario, es un técnico de fútbol. Sí. Que claro, como era un tipo muy seguro de lo suyo y muy jugado en sus expresiones, a veces demasiado categórico, y como le ponían el micrófono seguido y en esas seguridades que tenía, a veces era tan seguro para blanco como para negro, y podía hacer no mucho la diferencia de tiempo, y entonces eso se le advertía mucho, y eso generaba irritación en mucha gente que no lo quería, sobre todo cuando fueron los tiempos de mayor polémica del menotismo-velardismo, ¿no? Claro. A ver, yo creo que al Flaco, creo que fue el profe Signorini que me dijo, al Flaco le gustaba primero polemizar, después tener razón, pero el Flaco era un gran polemista. Claro. Y me pareció una buena definición realmente, porque lo último que esquivaba era la polémica, y tengo testimonios de pibes que iniciaban en el periodismo yendo por primera vez a una práctica de, por ejemplo, Independiente, con Menotti como técnico, y Menotti les dedicaba un tiempo, un respeto y un cariño en términos de ¿cómo te puedes decir? Como ser casi un docente en la táctica de fútbol. Menotti les agarraba la hoja que tenían, virome, les dibujaba su propia cancha, veía la anotación que había hecho el cronista, y entonces sobre esa anotación dibujaba su propia cancha y explicaba por qué de repente le gustaba un juego muy abierto, quería abrir la pelota a las puntas siempre. Le explicaba por qué la marcación en zona, y se lo explicaba de modo didáctico, de modo bien docente, claramente. Entonces, eso provocó que pibe de 20 años que empezaran con un amor por el fútbol, y por ese conocimiento táctico del fútbol, que le quedó agradecido de por vida a esa gente, ese gesto de Menotti. Y es un gesto poco conocido, también gestos humanos como, qué sé yo,
otra colega que me contó cómo Menotti acompañó su proyecto de embarazo y cómo Menotti le decía, ojo, mira que voy a ser el abuelo de los pibes, y todos gestos muy cariñosos, muy afectivos que están lejos de ese Menotti siempre a veces suficiente, por momentos arrogante, que fue el que también dicho esto de un modo crítico, autocrítico nuestro, a nosotros nos gustaba más el polemista, el que etiquetaba, el que alimentaba una caricatura de etiqueta también, y esquivábamos esa otra parte de Menotti. Estamos hablando con Ezequiel Fernández Murs, autor del libro Menotti, el primero, historia del técnico que refundó la selección, Ari. Sí, Ezequiel, sí, bueno, justamente por eso decía que lo habías humanizado, ¿no? Porque siempre conocíamos al que hablaba mucho, al generador constante de conceptos, ¿no? Y, por ejemplo, lo que contaste de acompañar a una periodista en su embarazo. También un capítulo muy importante es la histórica batalla, ¿no? Batalla dialéctica, menotismo-bilardismo, donde de alguna manera también queda claro la admiración mutua que había, ¿no, Ezequiel? Sí, a ver, intenté, ¿viste? Cuando vos vas a abordar algo que ya te ha contado 80.000 veces, totalmente, sí. ¿Cómo lo abordás? ¿Cómo lo contás? Para primero no aburrirte vos mientras lo escribís. Y después entonces intentar trasladar ese interés, entusiasmo que vas adquiriendo al resto. Hay algo inevitable que era afrontarlo, el debate, no evitarlo porque formó parte. Dicho esto, digo, ¿qué parte buena pudo haber tenido ese debate? Y la parte buena, yo creo que interesó a muchos técnicos en la preocupación ya de, entonces, ¿cómo es mejor ganar? Ganar con líbero, con stopper, marca en zona, marca individual, espero, busco. ¿Cómo es mejor ganar? No cómo es ganar, porque los dos quieren ganar. En la ridiculización que se hizo del debate es como que uno solo quería ganar y el otro solo quería jugar lindo, ¿no? Porque los dos también alimentaron parte de esa simplificación. Era obvio que los dos querían ganar. El debate podía ser, bueno, ¿cuál es el mejor método para ganar? Este es mi libro, este es mi otro libro. Y bueno, en ese debate creo que se formó mucha gente amante del fútbol, de la cuestión técnica y táctica del fútbol, se formó en medio de ese debate, y yo creo que no es casual que que hayamos tenido 7 de 10 técnicos en la eliminatoria sudamericana fueran argentinos, que el país con mayor cantidad de técnicos en los mundiales últimos, Qatar y Rusia, haya sido Argentina. Me parece que no es casual eso, que formó toda una generación de técnicos ese debate. Y más allá de que después uno no pudiera ser menotista o velardista o lo que fuera, no importó eso. Me parece que el tema es que los formó, les dio letra para el estudio, para ver cuál era la mejor discusión, el mejor método. Sabiendo que por ahí obviamente que ninguno de los dos es infalible, pues se trata de fútbol, eso es lo más divertido de todo, ¿no? Pero bueno, en ese análisis del capítulo que me refería a eso, intenté salir entonces y en noviembre de 1987 fulano dijo tal cosa y el otro le respondió que tal otra. Eso para mí, así como terminó con que a mí me gusta Serrat y a Bolo o a Huancó, y ahí ya se agota, ya está, basta, entraron en una tontera ya. Bueno, Ezequiel, es como en algún momento, solamente voy a contar esto del libro, la definición del negro Cardoso, Héctor Hugo Cardoso, periodista rosarino histórico, esa pelea fue una pelotudez. Te respondió así. Ahora con el tiempo vemos que esa pelea fue una pelotudez. Sí. Después viste que Valdano dice, bueno, diferencias había, te dice Valdano, no es que no había diferencias, porque algunos te dicen, no, era al final, y lo simplifican por ahí a su modo, en exceso, y Valdano te dice, no, diferencias había, no era lo mismo uno que otro. Lo que pasa es que bueno, que es como que si te colocabas en un lugar ya parecía que eso implicaba que del otro eras enemigo, y él decía, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que por momentos sí se agotó y se hizo estéril el debate, pero me parece que si lo quisiera ver del lado bueno, creo que
consciente o inconscientemente sirvió para formar a muchos técnicos del fútbol argentino y para que el fútbol argentino fuera una escuela de directores técnicos. Ezequiel, Facundo Rivera, te saludo. Bueno, quería preguntarte por la última parte de la carrera, de la vida de Menotti, que justamente es un poco el final, es el comienzo, ¿no? Porque bueno, era el director de la selección allí en la AFA, tenía un puesto y fue importante, sobre todo en la elección de Scaloni. ¿Qué pudiste saber que a lo mejor te sorprendió desde esa última etapa de Menotti en la selección? Tal vez una manera de terminar su vida no solamente cerca de la selección, sino también un poco más del futbolero, ¿no? Que a lo mejor por estas diferencias con el bilardismo tal vez los había enfrentado tanto que se había alejado de los dos. Sí, por ahí Menotti no es que influyó en la designación inicial de Scaloni, esa fue decisión pura y exclusiva de Tapia, pero cuando Tapia ve, bueno, yo soy un presidente por ahora débil, en ese momento era un presidente débil de la AFA, recién iniciada su gestión y apoyado esencialmente por los clubes chicos, y consciente de que Scaloni era una apuesta audaz, porque era un técnico sin experiencia previa. Entonces ahí Tapia lo entrevisté para el libro y bueno, me cuenta cómo le doy fuerza a este proceso nuevo de selecciones, que voz autorizada puede representarlo también. Y bueno, después que decidí llamarlo a Menotti, como voz sabia, no como un hombre que se iba a encargar de planificar giras, hoteles, fechas, etcétera. No, iba a ser la voz, una voz sabia del proceso de selección argentina. Y el momento por ahí más importante de esa gestión de Menotti es cuando post Copa América de 2019, Argentina tercera, y ahí Menotti lo llama a Tapia, esto me lo cuenta el propio Tapia, y Menotti lo llama y le pide tomar un café, y le dice que es la hora de darle a Scaloni la designación final, la definitiva, hasta confirmarlo como técnico de Argentina hasta el Mundial de Qatar, que va a estar interinato. Tapia tenía esa decisión íntima, pero no se animaba a ejecutarla porque se sentía débil. Y el propio Tapia me dice que ese diálogo con Menotti para él fue decisivo, fue el diálogo que lo impulsó a tomar esa decisión, a llamar primero a Scaloni y decirle: mañana le comunico al comité ejecutivo que vas a ser el técnico hasta Qatar, y que bueno, y que eso fue un momento, lo cuenta también Pablo César, por algo se llama César Aymar, lo cuenta también en el libro. Ezequiel, y ya para terminar, o por lo menos de mi parte, por si le queda alguna de los muchachos, te traigo al inicio. Facu te llevó al final. ¿Cómo fue el plan de Menotti? ¿Cómo llega Menotti a armar ese plan de reestructuración de la AFA, del fútbol argentino en general, más que de la AFA institución, viniendo desde un lugar de entrenador de fútbol? Él tenía esas ideas dando vuelta a su cabeza, las había puesto en papel, fue surgiendo sobre la marcha cuando él vio con lo que se estaba encontrando. ¿Cómo fue ese primer Menotti? Sí, primero me parece que habría que decir que Menotti recibió una primera oferta para dirigir a la selección ya en el Mundial 74, pero apenas meses antes de que comenzara el Mundial, y Menotti vio que eso era un caos, aceptar ese momento ahí era un caos. Menotti venía de ser campeón con Huracán en el 73, con un Huracán brillante. Pero ya en el 71, llevaba apenas 4 meses como técnico de Huracán, vio que había potencial y en una cena con amigos, ya muy seguro de sí mismo, y él con apenas 31 años de edad, le dice a los amigos: primero voy a ser campeón argentino con Huracán. Huracán no había salido campeón del profesionalismo nunca. Su último título había sido en el 28. Era todavía amateur del fútbol argentino. Y le dice a los amigos: y después de salir campeón con Huracán, voy a salir campeón mundial con la selección. Una selección que jamás había ganado ningún mundial. Éramos los mejores del mundo, pero no ganábamos los mundiales. Con lo cual uno de los amigos directamente dijo: no, esto ya es demasiado, y se fue de la mesa directamente.
Bueno, sale campeón con el 73 con Huracán, rechaza ser el técnico de la selección antes del 74, pero apenas termina el Mundial del 74, Argentina se va mal, eliminada 4-0 por Holanda, no pasó ni mitad de cancha, poco menos, y ahí asume sí la selección e inicia un proceso, ya, es decir, la cabeza la tenía formateada desde hacía mucho, para eso, se formó para eso, él ya en el Mundial de México 70 había viajado a México, viajó al del Mundial 74, viajó a Alemania también, se interiorizó de fútbol europeo también, y bueno, y cuando llega, le ofrecen el cargo, por segunda vez, obviamente ahí sí que lo acepta, y arma un plan, y ese plan era formar selecciones como, bueno, la juvenil no era una selección creación de él, ya estaba, la sub-20, pero él sí crea la selección del interior, especialmente con jugadores de Talleres de Córdoba, crea la selección de Santa Fe Rosario, y crea la selección metropolitana, clubes metropolitanos, y con esos 4 planteles juveniles, interior, metropolitana, Santa Fe, si revisas los jugadores de los 4 planteles te das cuenta que de ahí salió el campeón mundial del 78, que además de formar esas 4 selecciones las hizo, él jugó contra rivales de todo nivel, arriesgó inclusive jugando contra equipos de clubes cuando no podía jugarse contra selecciones, insistió y luchó mucho para ir a jugar a Europa siempre, porque quería eliminar el cuco de la potencia física europea, exigió a los clubes la cesión de los jugadores, cosa que los clubes se negaban, los clubes dijeron, ¿quién sos vos, técnico de 35 años, ahora que nos viene a exigir esto? Especialmente Boca y River. Bueno, no solo lo exigió, sino que además pidió sanciones si los clubes no cumplían con sus promesas. Exigió él un contrato de 4 años. Dijo, ok, yo sí, pero a mí los técnicos venían duración promedio 1 año, los técnicos de la selección en el cargo. Y él dijo, no, si me quieren como técnico, 4 años. Entonces todo eso lo tuvo que aceptar la AFA y el fútbol argentino. Y ahí por eso el título del libro, que no es solo la primera Copa Mundial, sino que además el hombre que refundó la selección por todo esto que estoy contando. Ezequiel, nos queda cortísimo el programa. Ojalá te tengamos por Rosario para charlar, incluso en mesa de café, o te esperamos con un asado si querés. Pero mientras tanto, invitamos a la gente a que pase por su librería amiga a buscar el libro. Sí, esperemos que sí, ojalá que les guste. Y hoy recibí un mensaje hermoso en las últimas horas de Rosario de la familia Rena, que fue muy conocida de Menotti, vecina ahí en Fisherton, muy hermoso mensaje, así que sí, la idea, ojalá podamos ir a Rosario ya a hablar algo del libro. Y acá te esperaremos con mucho gusto. Un abrazo grande y gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, abrazo enorme. Un abrazo grande. Ezequiel Fernández Mura, hablando con nosotros sobre su último libro, Menotti, el primero, y así nosotros separamos para ir al final. Escuchando Fútbol Pasión Nacional Rosario con Alejandro Mangiaterra y equipo en Nacional. Linda previa, de Central y de Huracán, metimos en Nacional, por supuesto, linda previa de cara al domingo. Seguramente podremos tener un poquito de esta charla con Ezequiel, Ari, el domingo en la previa del partido, justamente. Va a estar lindo. Es verdad, sí. Charlar de Central y de Huracán con el Flaco y su aura dando vuelta ahí en el gigante de Arroyito. ¿Cómo están los equipos argentinos que están disputando Copa para cerrar? Descansan, mejor dicho, se sigue disputando la fecha 5 de la Copa Libertadores de la fase de grupos. Los argentinos, Vélez en el José Amalfitani iguala sin goles con San Antonio de Bolivia. En la Copa Sudamericana también fecha 5 de la fase de grupos. Defensa y Justicia con gol de Ezequiel Canabo le gana 1-0 a la Universidad Católica de Ecuador. Recordemos que por Copa Sudamericana a las 23 América de Cali Huracán, y por Copa Libertadores 21:30 y por Radio Nacional Racing en el Juan Domingo Perón se va a enfrentar a Colo Colo y Estudiantes de La Plata en el mismo horario va a visitar al Botafogo.
Y recordamos entonces, por si alguno no lo escuchó, que mañana no tenemos programa, porque mañana juega Independiente a las 7, Copa Sudamericana, River a las 9:30 por Copa Libertadores, así que en nuestro horario estará plagado de transmisiones de fútbol, que en realidad es lo que más nos gusta, así que valdrá la pena prestarle un oído a nuestros compañeros en Buenos Aires. Y con eso nos despedimos, muchachos, salvo que haya quedado algo más pendiente, contándoles que volvemos el viernes. Nada más, nos reencontramos el viernes, Ale. Entonces, hasta el viernes. Un abrazo, gente. Un gran gusto el programa de hoy. Chao. De hacerse